editado o ha escrito, mejor dicho, distintos libros, algunos de ellos, de verdad, unos libros hechos se nota que están hechos con mucho cariño y con mucha dedicación, además de visitar numerosos archivos como los barcos de Alfonso XIII, que se presentó en su momento en el Real Club Marítimo Santander, y como el que nos presenta ahora, o del que va a hablar ahora, los protocolos en la mar, que también yo creo que fue en el Real Club Marítimo Santander, también una de las presentaciones que hiciste, ¿verdad, Luis? Sí, en Bilbao y en Palma, sí. Sí, Bilbao y en Palma. Pero y bueno, yo creo que es un libro que debiera ser de cabecera de todos los navegantes y amantes de la mar, que además pues, sirve pues, para señalizar y para dar a conocer nuestras intenciones en el agua, y que yo creo que debiéramos tenerlo cada vez más en cuenta, porque todas estas cosas tienen un motivo, y es de lo que nos va a comentar Luis durante esta conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, Luis, y adelante. Recordad, eso sí, a todos que recomendamos tener silenciado el micrófono. Los que queráis intervenir, pues activáis el micrófono, y los que no os atreváis a ello, pues no tenéis más que darle al botón del chat, es decir, en el chat dejar vuestras preguntas, que ya se las trasladaremos al conferenciante. Muchas gracias, Luis. Adelante. ¿Se me oye bien? Se te oye de maravilla. Sí, perfecto. Ya sale la pantalla compartida, Luis. Sí, Luis, se te oye bien. En la anterior ocasión. Bueno, pues esta charla se llama Protocolos en la mar. Esta es la sobrecubierta de un libro que publiqué hace, creo que 2 años, que lo presentamos además en el Marítimo de Santander. Y esta sobrecubierta del libro, pues aparte de decorativa, porque el acuarelista que intervino en las acuarelas del libro, que son muy bonitas, pues es un acuarelista estupendo, Roberto Hernández. Y esta primera acuarela tiene un significado bastante importante que ahora iremos viendo. Bueno, los protocolos en la mar se refieren fundamentalmente al uso de banderas, grímpolas y gallardetes correctamente en los barcos y en los clubs. Esto está últimamente muy abandonado, muchas veces por desconocimiento y otras veces pues porque bueno, los tiempos modernos han cambiado muchas veces y se han perdido las tradiciones. En España, en Inglaterra y en Estados Unidos se siguen manteniendo esas tradiciones en algunos clubs a rajatabla, y entonces yo creo que esto no se debiera de abandonar y habría que recuperar, ¿no? Y entonces desde las asociaciones que nos dedicamos a barcos clásicos fundamentalmente estamos tratando de proporcionar estos protocolos para recuperar estas tradiciones que son, aparte de bonitas, pues yo creo que son históricas y interesantes. Bueno, esta primera acuarela, aparte de decorativa, tiene un gran significado. Este podría ser un barco visitante, que lo vemos fondeado, y es un barco que pertenece, simplemente por eso digo que las redes, aparte de su uso, nos permiten averiguar muchas cosas a simple vista, sin llamar por el móvil al armador o preguntarle a un tripulante de dónde vienen. Este barco es un barco inglés, evidentemente, pertenece al Yacht Squadron, que quizás sea el club más emblemático del mundo, el único club del mundo que tiene la potestad de poder utilizar el pabellón de la Royal Navy, es el que lleva en la popa. Entonces es un barco que lleva en la cruceta de estribor la bandera de cortesía, porque está en España, puede haber venido de crucero, de regata a España, y club correspondiente, que ahora veremos qué papel juegan los clubs en todo esto, pues el club podía ser pues, el Marítimo de Santander o un club santanderino. Vemos la grímpola del Marítimo de Santander, vemos el pabellón, en este caso de la Federación Española de Clubs Náuticos, pabellón que ya no existe, ya no es reglamentario. Vemos la bandera de cortesía que le brinda el club a ese barco, y entonces no iza la bandera que lleva en la popa al barco, iza la bandera ordinaria inglesa, que es la bandera roja, con la bandera de la Unión en el ángulo superior al asta.
y a la izquierda vemos que rendimos también cortesía al visitante, que es del Yacht Squadron, e izamos la grímpola del Yacht Squadron. Pues para empezar un poco esta charla vamos a ir viendo que las banderas más importantes en un yate son el pabellón nacional. Pabellón le llamamos a la bandera nacional. En los barcos no se llama bandera nacional, se llama pabellón. La grímpola del club, que identifica lógicamente el club al que pertenece el barco, pero bueno, esta grímpola del club es optativa de los barcos que pertenezcan a un club. Hay muchos barcos en el mundo de vela que navegan y que pueden no pertenecer a ningún club, con lo cual no tienen derecho a utilizar esa grímpola. Y luego el gallardete de propietario, que es una bandera que se utilizó, que era obligatoria en regata, como veremos. Es una bandera que se fue perdiendo, desgraciadamente se fue perdiendo, y bueno, se utiliza en Europa y en Estados Unidos mucho, se sigue usando, en España relativamente poco, y como veremos, pues sería bastante razonable recuperarla. A ver la historia de la bandera nuestra, pues vamos a ver por la parte histórica. Este es el pendón de Castilla y este podría ser el prolegómeno de lo que fue la bandera de España. No existían en esta época de los Reyes Católicos una bandera nacional en absoluto. Ni esta lo era, pero era la bandera ya que significaba una cierta unión, Castilla y Aragón unidas con un pendón. Esta bandera se utilizó por los Reyes Católicos. Y ya tenemos una bandera naval, porque las banderas casi todas tienen un origen naval. Esta es la bandera de Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso, que lógicamente hereda el reino de Castilla, y él era duque de Borgoña. Y esta es la cruz de Borgoña, que es la cruz de San Andrés. Cruz muy común en la heráldica y en las banderas de España y de muchos lugares de Europa. Esta cruz de San Andrés la veremos en distintas banderas. Por ejemplo, la bandera gallega, que le falta un aspa. No me meteré ahora en esa disquisición porque perdíamos mucho tiempo, pero era la cruz de San Andrés también en azul. Bueno, esta era la bandera del duque de Borgoña, que era duque de Borgoña, por eso utilizó esta bandera, y esta es la bandera que utilizaba la Armada. Con la dinastía de los Borbones, pues tuvimos un problema con las banderas, y es que las banderas prácticamente de todo el mundo conocido eran blancas, y en la mar las banderas blancas pues causaban unos problemas importantes por la identificación de los barcos. Y de hecho tuvimos un problema con, no estando en los pocos periodos en que no estuvimos en guerra con los ingleses, tuvimos un percance grave en Canarias y veremos que esta era la bandera del Pequito, escudo de Pequito sobre fondo blanco, y Carlos III fue el primero que hizo, bueno, dicen los historiadores que un concurso, yo no creo que fuera un concurso, ¿verdad? Porque un rey absolutista como Carlos III no hacía concursos, yo lo que creo que pidió que le hicieran unos bocetos, esto está en el Museo Naval de Madrid, unos bocetos, y se eligió un pabellón nacional para que fuera la bandera de guerra de la Armada Española, que definitivamente fue esta bandera de la izquierda. Esta fue la primera bandera de España, que no fue bandera de tierra y de los ejércitos hasta muchos años después, hasta 1843 con Isabel II. Pero bueno, esta fue la bandera de guerra, la bandera de la Armada Española. La segunda bandera que vemos ahí es la bandera mercante, que hasta el año 27 tenía esa fisonomía, la bandera, y a la derecha en esta acuarela yo hice dibujar esta bandera corsaria, bandera poco conocida, pero esta bandera de corso que se utilizó pues, desde muchos años atrás, desde 1600 y pico, y esta bandera de corso fue una bandera que tenía, como vemos, el escudo real, vemos el escudo del rey en ese lugar, porque claro, la patente de corso, pues lógicamente era una concesión real para que los barcos pudieran practicar el corso, ¿no? Y este es el gallardete de mando de la Armada, bandera muy conocida por los marinos. Bueno, y estamos ya en el pabellón en los yates. El pabellón en los yates, que es la primera bandera de la que no vamos a hablar en exceso, porque esta bandera está regulada por decretos ley y por distintos reglamentos, con lo cual esta no es objeto de protocolo naval. El protocolo naval es algo pues, que no está en ningún código ni en la legislación concreta, está en los
como digo, en los estatutos de muchos clubes importantes del mundo, y la tradición, pero no está sujeta a una ley concreta. Pero sí el pabellón sí es algo que está regulado, y el pabellón hay que llevarlo correctamente, pero no porque nos guste o porque sea más o menos razonable, sino porque es obligatorio. Bueno, este pabellón en los yates es el actual. Esta es la corona real en el centro, que no era la original, y esta bandera tiene la corona real en el centro y no en el primer tercio como la tenía antiguamente, y la corona en sus colores. Este pabellón está regulado fundamentalmente por estos decretos de ley y por estas leyes, ¿no? No tiene más que la Constitución define en el artículo 4.1 lo que es la bandera nacional, y el escudo es aparte. La bandera nacional es roja, amarilla y roja. La palabra gualda a mí no me gusta, a Camilo Cela tampoco, y consiguió sacar de la Constitución la palabra gualda, porque gualda, pues bueno, era el tinte que se usaba para hacer el color amarillo. Bueno, estas son las proporciones de la bandera. La bandera estoy hablando en los yates. Veremos que la bandera de guerra y la bandera mercante es diferente, ¿no? No lleva esta corona. Estas son las proporciones. Y cuando se legisló en el 77 este decreto ley, se hizo este decreto ley, pues el que confeccionó este cuadro relativo al tamaño de la bandera, cosa que me preguntan siempre, ¿qué tamaño tiene que tener la bandera en un barco? Bueno, pues los norteamericanos lo resolvieron de forma muy razonable. La forma razonable es proporcionar la bandera a la eslora del barco, que a mí me parece bastante correcto, ¿eh? Entonces, un barco de 12 metros, pues es muy razonable tener una bandera de 1,20 m. Si vemos este cuadro, que es lo que está legislado, pues podemos ver en el cuadro de abajo, las banderas se ven en 5 tamaños. Como vemos, una bandera muy grande, la que puede llevar el Cano el día del Carmen, cuando está empavesado, pues es una bandera que mide 6,60 metros por 4,43. Es una bandera de unas proporciones muy importantes. Vamos al cuadro de abajo, vemos que cualquier barco inferior a 100 toneladas, es decir, un barco de 90 toneladas, que un yate con 90 toneladas es un barco de una eslora bastante importante, utiliza una bandera número 5, que es una bandera absolutamente ridícula, porque es una bandera de 75 centímetros por 50. A mí esto me parece que el que legisló y el que hizo esto, pues desconoce bastante el tema, porque esto es completamente absurdo. Esto vamos a intentar arreglarlo, estamos en ello. Si vamos al siguiente cuadro, al de arriba, vemos que un barco de 400 toneladas, un día ordinario, un yate de 400 toneladas, tiene que usar una bandera número 5, que tiene igual 75 centímetros por 50. No os tengo que decir que un barco de 400 toneladas, sea de vela o de motor, es un barco de unas dimensiones muy importantes. Entonces, con una bandera en popa de 75 centímetros, aparte de ridículo, me parece invisible. Pero bueno, es lo que está regulado. España tiene una bandera única, el fondo de la bandera, lo que es la bandera definida en la Constitución, en el artículo 4.1 de la Constitución, es una bandera roja y amarilla. Sabemos que el amarillo doble tamaño que el rojo, y luego los distintos escudos. Pero no ocurre así en el resto del mundo. Inglaterra tiene bastantes banderas diferentes, banderas nacionales. Vemos, por ejemplo, el Royal Yacht Squadron, que es el club de arriba, como decíamos, que es el único club del mundo que tiene la potestad de poder utilizar esta bandera, que es la bandera de la Royal Navy. Esta es la Cruz de San Jorge, la bandera inglesa blanca de la Royal Navy, la bandera de la Unión. Otro club importante de Estados Unidos, el más antiguo con continuidad en el mundo, incluso más que el Cork, es el Royal Thames, y tiene la potestad de usar esta bandera azul, que no es la bandera ordinaria de un barco mercante. Vemos que un barco mercante inglés ordinario tiene una bandera de color rojo, con la bandera de la Unión en el mismo sitio, pero esto sería rojo. Y los norteamericanos, en el Club de Yates de Nueva York, diseñaron a finales del 19 esta bandera, que no es la bandera norteamericana ordinaria, tiene esta configuración y esta ancla. Pero los norteamericanos, cuando navegan fuera de aguas americanas, utilizan el pabellón americano normal. Me parece inteligente, porque esta es una bandera que la utilizan solo en sus aguas, porque no es una bandera pues, muy conocida en el resto de los Estados Unidos. Pero sí es. Como digo,
España no tenemos ese problema porque tenemos una bandera única. Y esta era la bandera de la Federación Española de Aeronáutica. Esta bandera estuvo en vigor desde 1909. La Federación Aeronáutica se funda en 1906. Se funda, como dijimos el otro día, en Santander. El presidente era Victoriano López Dóriga. Y esta bandera tiene, como vemos, la corona en sus colores y en el ángulo superior al asta tiene un ancla. Esta bandera estuvo en vigor ¿hasta cuándo? Pues hasta que el decreto del 77 pues confeccionó un reglamento y se puso en vigor una bandera que es la que enseñamos antes, que tiene la corona azul sin colores. Una corona real, no ducal, que en algunos manuales se habla de coronas ducales. La bandera de España nunca tuvo una corona ducal, siempre tuvo una corona real o dejó de tenerla. Y la bandera de España, como digo, esta bandera, desde el decreto de Carlos III de 1785, esta bandera es roja, amarilla y roja. Solo perdió esta fisonomía de la bandera en la Segunda República. Nada más, que apareció el color morado en la franja inferior de la bandera, porque en la Primera República lo único que desaparecieron de la bandera de España fueron los signos monárquicos, pero no variaron los colores. Y bueno, ya vemos un poco la materia. Posiciones prioritarias por orden de importancia en los barcos. Aquí vemos un sloop y vemos que tenemos en popa, posición número 1, en el tope del palo mayor, del único palo que tiene un sloop, posición número 2, cruceta de estribor 3. Cuarta posición, por orden de categoría, la 4. Veremos que esas posiciones son importantes y debemos de respetarlas luego convenientemente para no cometer errores, sobre todo si visitamos algunos clubs extranjeros que esto lo respetan a rajatabla y lo tienen muy en cuenta. En un barco de motor, pues veremos que depende de la configuración del barco, tenemos las mismas posiciones que en un barco de vela. No me quiero olvidar de los barcos de motor porque tiene su corazoncito también, aunque nosotros seamos navegantes de vela, pero los barcos de motor están sujetos al mismo protocolo. Y aquí vemos ya un barco más importante y las posiciones. Bien, Norteamérica tiene una disparidad de criterios a veces en algunos pequeños manuales que yo me he estudiado y difieren un poco en la confección de los lugares de mayor a menor importancia en las goletas. Ahora lo veremos. Pero bueno, en este caso este es un ketch en navegación. Y un ketch en navegación lleva, como vemos, el pabellón número 1, evidentemente el pabellón de matrícula del barco. Vemos la posición número 2 y la posición número 3. Y la número 4 en la cruceta. Ahora veremos la posición de cada una de esas, qué banderas tenemos que izar en cada una de esas posiciones. Y aquí vemos la misma configuración. Y ahora vemos ya un sloop. Vemos un sloop fondeado. Un sloop fondeado debe de llevar su grímpola en el tope del mayor y el pabellón en el asta de popa. Esto, en algunos clubs, como digo, es obligatorio que, por ejemplo, un barco del Yacht Squadron, que como decimos puede usar la bandera de la Armada, tiene la potestad de poder usar la bandera de la Royal Navy, si no llega en el tope la grímpola del club, le queda terminantemente prohibido enarbolar la bandera de la Royal Navy, es decir, que es obligatorio llevar las banderas en el lugar correcto. Aquí vemos un sloop que puede sustituir, evidentemente, la bandera del club. Vamos a suponer que este señor o no pertenece a ningún club o puede sustituir en un sloop, en el tope del palo, la grímpola del club por la grímpola de propietario. Ahora veremos que la grímpola, yo la he hecho corneta y la grímpola de propietario, bueno, para diferenciarla un poco del resto de las banderas. Pero la grímpola del propietario, como veremos luego, es un diseño libre. Las españolas en general han sido en su gran mayoría triangulares.
y en Inglaterra y Estados Unidos una gran mayoría de las banderas han sido cuadradas. Esa es la razón por la que veremos que los barcos españoles casi todos utilizaron banderas triangulares, excepto algunos como el Duque de Medinaceli de Santander, que utilizó en el Tuira una bandera cuadrada, como Grímpola de armador, y vemos que don Juan de Borbón, por ejemplo, como se hizo marino en Inglaterra, quizá por influencia inglesa, utilizó también el pendón de regata suyo cuadrado, en lugar de triangular. Alfonso XIII utilizó un pendón triangular, que ahora lo veremos. Y aquí tenemos un ketch en navegación. Un ketch en navegación, vemos que en lugar de llevar en el asta de popa la bandera, que en este caso los ketch, que las botavaras sobrepasan bastante, el asta de popa es conflictiva, por eso en muchos de estos barcos el asta de popa está muy tendida para que no interfiera con la botavara, pero en navegación se iza en esta posición. Esto, claro, tiene sus inconvenientes para algunos, porque esto supone tener una driza ahí, que suele ser un incordio, pero bueno, esto es lo que se hace razonablemente, lo que hay que hacer. En este caso llevamos la grímpola del club, que es la posición número 2, la número 1 es esta, reservada siempre al pabellón. La número 1, la grímpola del club, evidentemente, y la número 3 en este caso es el tope del mesana, que es la grímpola de regata o la grímpola de armador. Bien, la diferencia entre grímpola de regata y grímpola de armador es que la grímpola de regata era obligatoria por la IRU y luego la Federación Española de Aeronáutica lo hizo obligatorio también, y era la única bandera, como veremos, que se utiliza en regata. Veremos cómo y cuándo hay que izar esa bandera y cuándo volverla. Entonces esa bandera era obligatorio utilizarla en regata, ya no es un tema protocolario, es que era obligatorio. Bien. Aquí vemos ya una goleta fondeada. Y aquí yo comparto, por supuesto, la teoría europea, que es esta, que el lugar número 2, en este caso, es el tope del trinquete, y en el palo mayor va la grímpola de propietario. Los americanos en algunos manuales invierten esta posición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que esto es lo correcto. Esto es un barco fondeado. Como vemos, está la bandera pasa al asta de popa, barco fondeado. Tenemos la grímpola del club en el tope del trinquete, y la grímpola de propietario en el tope del mayor. Bien, viendo esto, que este es un barco relativamente antiguo, pero ya los barcos antiguos, o de unas épocas, pues bueno, de los principios del siglo XX, o incluso finales del XIX, en estos masteleros ya empieza a haber electrónica y aparatos que dificultan el montar drizas en esta posición. Yo creo que eso es una forma razonable de indicar a los armadores cómo se puede montar esto es lo que los ingleses llaman un pig stick, y esta es la forma de izar con una driza de tiro asimétrico las grímpolas en el tope sin que interfiera la electrónica. Bueno, tengo que decir que el Endeavour es un barco que lleva un palo de 50 metros e izan una grímpola a tope de palo, que no es nada fácil hacerlo, y lo hacen. El barco con matrícula inglesa, ¿no? Y los barcos del Yacht Squadron todos llevan la grímpola, por supuesto, en el tope del mayor, porque si no, entre otras cosas, no pueden izar, como decíamos, el pabellón de la Royal Navy. Bueno, estas son unas... el acuarelista me hizo estas ilustraciones que yo le indiqué, y esto, pues bueno, es una solución técnica más o menos razonable, pero yo comprendo que esto es incómodo hoy hacerlo. Por eso, pues bueno, la modernidad también ha traído la pérdida de muchas tradiciones y se han dejado de hacer muchas cosas que yo creo que se pueden resolver de forma razonable. Yo estoy cansado de ver en Mallorca, en verano, muchos barcos ingleses, muchos del Royal Yacht Squadron, y todos llevan sus grímpolas, barcos grandes de gran envergadura, con palos muy importantes y con electrónica, radares y todo tipo de electrónica, y llevan sus grímpolas en su sitio como corresponde. Bueno, esto sería una lancha que, como digo, también tiene su corazoncito, incluso una lancha pequeña como esta podría ser una Riva de los años 40, pues esta sería la posición correcta de esta lancha. Lleva el pabellón en la popa y la bandera de su club en proa. Si esta lancha no perteneciera a ningún club, pues podría llevar en proa la grímpola del propietario si la tiene, ¿no? Una lancha un poquito más grande, ya en un pequeño mástil encima de la cámara,
pues vemos que está fondeado, lleva la bandera, la grímpola del club, a modo de torrotito en proa, lleva la grímpola de propietario y el pabellón en popa. Y vemos ya una lancha en navegación. Siempre que haya pico en un barco, siempre que haya pico en un mástil, tanto de un barco como de un club, el lugar preferente y de honor es el pico. Por eso el pabellón nacional va en el pico. En proa, en este caso, va la bandera del club y en el tope del palo va la grímpola propietaria. Y aquí vemos otro barco en fondeo con la misma configuración. En este caso, pues aunque lleva pico navegando, pasaríamos el pabellón aquí sin ningún problema, y en fondeo llevamos lo mismo que hacemos con los barcos de vela, llevamos el pabellón en popa y en proa, a modo de torrotito, la bandera del club. Y aquí ya entramos en un barco ya de mayor envergadura. Este es un barco importante. Como decimos, si cogíamos aquella tabla del Real Decreto del 77, tamaño del pabellón, otros barcos, que es lo que hay que aplicar, pues este barco llevaría una bandera ridícula. Y como podéis entender, que este barco pues, puede tener un tonelaje bastante, ya le correspondería una bandera 4, pero perfectamente una bandera 3 o 2. Es un barco muy importante. Aquí vemos en el palo de proa, que en este caso tiene dos palos prácticamente iguales, pero en el palo de proa vemos en el tope del mastelero, vemos la bandera del club al que pertenece, en el palo de popa vemos la grímpola de propietario, el pabellón en popa, vemos la escala real, que la vemos aquí, en estribor. Este barco llevará otra escala real por babor. El armador, sus invitados y el resto de visitantes del barco, evidentemente utilizan la parte de estribor, que es la parte preferente por la que se sube la tripulación y el personal auxiliar y los suministros del barco siempre por babor. Y en este caso, la lancha auxiliar, pues también está sujeta a un protocolo. En eso, en la popa, y la grímpola de propietario, no la del club, la grímpola de propietario en el protito de proa. Entonces este sería un de importancia, quedan pocos. Y ahora vemos ya un barco que podría ser pues, un barco perfectamente de principio del siglo, un barco pues, con un aparejo muy parecido al Hispania o a un barco de este estilo. Perdón, porque me ha salido un cartel aquí de mala señal de internet. Y vemos este barco que va navegando con la configuración correcta. En el pico de la mayor lleva el pabellón. Aquí en esta acuarela, evidentemente, quedó un poquito pequeño este pabellón, pero bueno, en este caso sería el reglamentario hoy, ¿no? Hasta que resolvamos el problema del tamaño. En la cruceta de estribor lleva una bandera de cortesía. Este es un barco español, que está pues, en un país con la bandera de cortesía en la cruceta de estribor y lleva la grímpola de su club en el tope del mayor. Esta sería la configuración correcta, pues un barco español navegando en las costas francesas. Este sería un barco español fondeado, pues lo mismo, fondeado pues no sé dónde, en Arcachón o La Rochelle. Y en este caso este barco lleva el pabellón nacional en popa, la bandera de cortesía en estribor y en el tope lleva, lógicamente, la bandera del club. Bien. Los principales errores que se cometen con la bandera de cortesía. La bandera de cortesía es una bandera que es imprescindible utilizarla, sobre todo en países como Francia, como Inglaterra, que lo tienen muy en cuenta. Cuando llegamos a un puerto extranjero, utilizamos la letra Q del código CIS, que es la bandera de libre plática, con lo cual con esa manifestación que el barco no tiene ningún problema sanitario, que está todo en orden y que requerimos inspección para ser autorizados. En ese momento, cuando se despacha ya el barco para permanecer en aguas jurisdiccionales francesas, inglesas o de cualquier otro país, ese es el momento en el que izamos la bandera de cortesía, no antes. El error más frecuente es ya llegar con la bandera de libre plática y con la bandera de cortesía izadas. La bandera de cortesía se iza cuando razonablemente el país que vamos a visitar ya nos dice que todo está correcto, puede usted continuar su navegación
o puede usted permanecer en nuestras aguas. Ese es el momento de izar la bandera de cortesía. Y la bandera de cortesía siempre se iza en la cruceta de estribor, nunca en la de babor, ni nunca en cualquier otro sitio, ni en un obenque, ni en un sitio extraño, en la cruceta de estribor. Y aquí vemos ya un barco de cierta importancia, como decíamos, un barco que tiene un tonelaje, pues eso, de 300 toneladas, y que si le ponemos ese banderín 50 por 75 centímetros, pues sería una cosa ridícula. Bien, entonces este barco está navegando en aguas inglesas. ¿Y qué bandera izamos aquí? La bandera ordinaria británica. No vamos a usar ni la azul ni la blanca de la Royal Navy, que sería una incorrección imperdonable. Bueno, además sería, bueno, tremendo la que se montaría en Inglaterra izando un pabellón de la Royal Navy en un barco como bandera de... Sería una metedura de pata monumental. Entonces izamos la bandera roja inglesa ordinaria, que es la bandera mercante, la que utiliza un barco mercante cualquiera, es la bandera. Esta es la que izamos siempre en la cruceta de estribor y, como digo, después de izar previamente la bandera Q amarilla del CIS, para que la bandera de libre plática, para que se nos conceda, lógicamente, la libre circulación por aguas inglesas en este caso. Y esto se llama bandera de cortesía. Y este barco, que es un yate precioso, pues es el yate del abuelo de un amigo mío que se murió hace poco, Juanito Olavarri. Este es el Iceco Izarra, un barco precioso, muy parecido al Giralda, y bueno, lo vemos con unas banderas muy concretas, que vemos que tiene la bandera nacional en popa y tiene en el palo de proa, tiene lógicamente un poco más alto que el de popa, pero aunque fueran iguales es igual, tiene la bandera del club y la grímpola de propietario en el palo de popa. Este es un barco que fue un poco más pequeño que el Giralda, y son los barcos pues con aquellas proas de violín que diseñaba Watson, que fueron una auténtica preciosidad. Entonces, ahora vemos un ketch fondeado, y vemos que tenemos bandera de propietario, bandera de club náutico, cruceta de estribor, bandera azul, propietario a bordo. Muchas de estas banderas auxiliares nos dicen el estatus del barco, que eso tenía su importancia, sobre todo teniendo en cuenta que hace muchos años no había prácticamente ni la radio. La primera radio Telefunken que se montó en un yate fue en el Giralda a principios del siglo XX. Quiero decir que estos barcos no tenían radio, estos barcos, y las banderas era la forma de comunicar. Bien, pues esta bandera nos indica propietario a bordo. Sin nada más, podemos identificar la nacionalidad del barco, el club al que pertenece, y podríamos identificar incluso el nombre del propietario. ¿Por qué? Porque el registro de estas banderas de propietario se hacía tradicionalmente, en Inglaterra lo hacía el Lloyd. El Lloyd publicó hasta 1950 y tantos, pues todas las grímpolas de propietario de los barcos del mundo. Con lo cual, pues podemos... Además, como en tal cantidad de banderas de propietario, pues se publicaban por colores, con lo cual el color ya nos permitía discernir bastante número de banderas y ya ir directamente a un color concreto. Entonces, identificando una bandera era muy fácil conocer el nombre del propietario porque estaba registrada. En España el registro de estas banderas lo hacía la Federación Española de Clubes Náuticos, que lo hizo hasta que desapareció la Federación Española de Clubes Náuticos, se convirtió en la Federación de Vela, posteriormente Real Federación de Vela, y todos estos archivos se perdieron y se dejó de registrar esto. Estamos intentando ahora hacer un registro de barcos clásicos a través de la Asociación Nacional y estamos intentando pues, promocionar y recuperar estas banderas de propietario y que se registren, porque si no se registran, pues es complicado luego el manejar el tema. Aquí tenemos un sloop fondeado español de un club náutico cualquiera y con una bandera roja en la cruceta de babor. Esa bandera roja en la cruceta de babor pues significa que la tripulación del barco está comiendo. Con lo cual, pues bueno, ¿para qué sirve esto? Pues entre otras cosas, pues para que no vayamos a molestar a un barco que está fondeado, a pedirle no sé qué cosa, pues sabes que en este momento la tripulación está comiendo.
En este caso es lo mismo, un barco fondeado, un barco de motor, vemos la grímpola de propietario otra vez, la grímpola del club, y vemos la bandera roja en la cruceta de babor, que es que la tripulación está caminando. Y al empavesado. Empavesado que se suele hacer mal y, por desgracia, incluso en barcos que no debieran de hacerlo mal. Yo hace 2 años que estaba en un pequeño comité que se hizo y me hicieron recorrer un poco los pantalones en unas regatas internacionales de clásicos en Palma, en verano, y pues me encontré hasta un barco de la Armada italiana con un despliegue de banderas absolutamente errático. Vamos, bandera de cortesía en la cruceta del Mesana en babor, un barco con matrícula inglesa, la bandera inglesa en el penol de la botadora, pero colgada en un penol, cosa que, bueno, ahí se puede poner una toalla de baño, si quiere fondear alguna playa, pero poner una bandera inglesa como si fuera un pendón, pues bueno, eso es un error, aparte de grave, que solo haces en Inglaterra con un barco, y yo creo que tiene consecuencias legales importantes. Vamos, sería ofensivo para las autoridades británicas que un barco de nacionalidad británica izase una bandera en esas condiciones. Bueno, el empavesado puede ser de 2 clases, empavesado oficial y el empavesado particular. El empavesado, lo que llamamos por gran pavés que llaman los franceses, esta es la configuración. Entonces, ¿qué utilizamos? El código CIS de banderas de una forma concreta. Ahí no se pueden poner banderas de cualquier otro, se utiliza el código CIS de forma que las banderas pues sean lo más alternas posible en colores. Y ya hay un código de colores para que sea fácil sacar las banderas de sus casillas y ponerlas lógicamente en la guirnalda en esta manera. Y en los topes se izan pabellones nacionales de inferior tamaño, en el tope de Mesana y en el tope de... Esto lo hace el Cano magníficamente bien, pero ya el Cano está teniendo dificultad porque tiene antenas y tiene electrónica en los masteleros y lógicamente ya tiene ciertas dificultades. El año pasado me parece que lo vi al Cano en la escuela naval y tenía los topes regular, las banderas de los topes regular. Bueno, en el caso vemos que esto es correcto, aquí se pone una plomada y se lleva hasta el mar. 3, bueno, depende del francobordo del barco, pues 2, 3 banderas. Y en algunos barcos donde la botavara sobresale mucho de la popa, se hace lo mismo en la popa. Se lleva esto a la popa, al penol de la botavara, y se cuelga hasta el mar con un pequeño plomo para que las banderas queden en vertical. Esta es la zona. Y bueno, errores más frecuentes. Navegar empavesado. No se navega empavesado. Nunca, jamás. Solo hay una excepción. Cuando hay una parada naval, por la razón que sea, y por ejemplo, pues la regata Conde de Barcelona, que yo recuerde, pues que desfilábamos delante del Giralda de Don Juan y los barcos navegábamos empavesados. Pero si es así, el barco no debe navegar empavesado. Si el barco, vamos a suponer, está en puerto empavesado, que es como debe de estar el día del Carmen, y sale a navegar, no navega evidentemente, se quita toda la guirnalda y se puede navegar simplemente con las banderas nacionales. Es lo correcto. Aquí vemos un barco de motor en las mismas condiciones, pabellón en popa, pabellones nacionales en los topes, pero francamente en los topes de un barco de vela, exactamente igual. Aquí hay que poner un pick stick, con una driza simétrica y que vuele por encima del mastelero, no que queden ahí medio por debajo de la guirnalda, tropezando, pues eso es muy feo y es incorrecto además. Y como vemos, la guirnalda de proa que llega hasta prácticamente hasta el mar. Y bueno, esto es muy frecuente, esto se hacía en España y se sigue haciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, cuando se bota un barco, pues evidentemente los barcos de vela grandes no se arbolan hasta después de la botadura. Los barcos se tiran al agua y evidentemente se arbolan después. Entonces lo que se hace es una percha provisional con unos obenquillos y
se hace un ligero empavesado para bautizar el barco, cristianarlo, como dicen los ingleses. Y en el botalón se iza o se cuelga la grímpola del club. Pabellón nacional, guirnalda, grímpola del club. Esto es lo correcto cuando se bota un barco. Bueno, esto, como digo, es una cosa tradicional y protocolaria. Esto no es absolutamente obligatorio. Y aquí vemos, por ejemplo, un barco español botado en pasajes, que este es el Hispania de Alfonso XIII. Perfectamente, no se empavesó, no conozco la razón, llevaba el pendón real en popa incorrectamente, en este caso. Incorrectamente porque el rey no estaba a bordo ni estaba presente en esta botadura. Con lo cual el pendón real, si el rey no está, no se iza en la popa. Tendría que llevar el pabellón ordinario. Y aquí sí se puso la grímpola del Sporting de Bilbao, que era donde estaba el barco del rey. En este caso no solo estaba matriculado el barco del rey, sino que el rey hizo un marchamo para su barco, para el papel de cartas del barco, hizo un logo personal y la del Sporting unidas, cosa inédita porque un rey jamás une su grímpola a la de un club, y tenía unidas las dos. Pero en este caso vemos que efectivamente que hay quien me discutía que el barco está matriculado en San Sebastián, nunca estuvo en San Sebastián. El Hispania se botó al agua con matrícula del Sporting de Bilbao y ahí está la grímpola del Sporting de Bilbao. Esta era la grímpola de regata de Alfonso XIII, color morado, color absolutamente errático, porque el pendón real nunca tuvo que ser morado. El color morado, un color que yo creo que se lo colaron ciertos personajes a la reina Isabel y se quedó el color morado ahí. Y ese apareció luego en la bandera republicana de la Segunda República, pero el pendón de Castilla nunca fue jamás morado, fue siempre carmesí. El actual rey Felipe tiene su pendón, ha vuelto a ser carmesí. Bien, esta es otra disposición interesante que hay que conocer. Este es un yate, pues, de un club y de un propietario. Y vemos que están a media asta el pabellón, la grímpola y la grímpola del club. Esto podemos suponer que el propietario de este barco ha fallecido. Y entonces, pues lo razonable es poner a media asta estas tres banderas. Las tres banderas más importantes, la suya personal, por supuesto el pabellón en el Merlú, la del club y la suya nacional. Los lutos pueden ser oficiales o particulares. Claro, lógicamente, si se muere el propietario de un yate, esta sería la configuración correcta. Pero si se produce un luto nacional, el barco debe también tener la bandera media asta y el club exactamente igual. Bueno, algunos errores que inducen a error a muchas personas que creen que ven este barco y la persona que va dentro, persona a la que le tengo yo mucho aprecio y mucho cariño, y hemos hablado de esto muchas veces, lleva una bandera completamente equivocada. El rey no puede navegar con una bandera de la Armada, que es una bandera institucional de la Armada, aunque sea el rey, no tiene nada que ver. Ese es un barco que tiene además matrícula extranjera, es un 6 metros internacional y esa bandera no es correcta. Alguien la asesoró mal y pusieron ahí una, y además en regata. O sea que en regata y con una bandera equivocada. No estoy de acuerdo con eso y eso no debe de ser así. Primero porque este barco en regata no tenía que llevar bandera, pero de llevarla tendría que ser una bandera con la corona real azul aquí, no con una bandera de la Armada. Para nada, porque incluso cualquier militar en un barco privado no hizo una bandera de la Armada. Vamos a suponer que un almirante de la Armada tiene un yate personal para navegar con su familia, no hizo bandera de la Armada porque sea almirante. O sea que la condición del rey como jefe de Estado tampoco tiene la opción de utilizar esta bandera. Él tiene su pendón real que podría utilizarlo fuera de regata y en regata ya veremos que utilizaría la bandera de regata suya del rey, que en este caso es esta. Esta bandera yo se la diseñé al rey porque el rey no utilizó nunca esta bandera. En todos los años que ha navegado, el rey Juan Carlos no utilizó nunca su bandera porque ya se perdió el uso de estas banderas, como decía, y en regata no usó sus banderas, con todas las copas del rey que hizo y con todas las regatas que hizo durante toda su vida en los bribones, no usó esta bandera. Y ahora, como está navegando 6 metros, pues surgió la idea pues, de que como son barcos tradicionales, que se pudiera recuperar esto. Esta es la bandera
inspirada lógicamente en su pendón, que el pendón del rey es azul marino, ya no es el color morado que llevaba su padre, y el que llevó don Juan, que don Juan, como digo, usaba, en lugar de esta bandera triangular, usaba una bandera cuadrada. Esta es la bandera del rey, que, bueno, no la llegó a usar en el 6 metros, porque en los 6 metros pues no utilizan la bandera. Bien. Yo fui a la flota, lógicamente estaban utilizando bandera en regata, que era equivocado, tuvieron que ir al Mundial de Vancouver. Esta es una foto del Mundial de Vancouver, y si alguien ve alguna bandera de algún país, de todos los que participaron ahí, Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, ahí no hay ninguna bandera de ningún país, porque todos estos países conocen perfectamente el protocolo y en regata no se utiliza ninguna bandera, con lo cual ahí nosotros tampoco llevábamos ninguna bandera, pero en cambio aquí estábamos navegando todos con unas banderas enormes y además banderas inadecuadas en regata, y como digo, esta es una regata y es el campeonato del mundo, no es una regata cualquiera, el campeonato del mundo de 6 metros, que además lo ganó el rey. Bien, y estos pues son algunos errores. Este es un barco muy bonito, el Pingüino, y lleva una bandera equivocada. Esto no es un error gravísimo. Aquí falta una corona azul, que es la bandera que está por un real decreto determinada para los barcos de recreo. Y evidentemente esta no lo lleva. Pero además estamos en regata, y en regata no se usa la bandera en ningún caso hasta que se termina la regata. Sale de puerto la bandera, toque de atención, se arría la bandera, y la única bandera que va en regata no es ni siquiera la grímpola del club, es la grímpola de propietarios, y la tiene, que en su día, como incluso en la Federación Española de Cursos Náuticos, era obligatoria, lo mismo que en la IRU. Bueno, pues bandera equivocada. Y la cosa tiene delito porque este de rojo soy yo, claro. Y bueno, tuvimos después de una cena y una conversación, el día siguiente pues ya vamos como toca, sin bandera, que es como hay que ir. Bueno, pues esto es, pues no sé, algo que hay que ir haciendo un poco de pedagogía para recuperar. Esto, como digo, en Inglaterra, regatas de clásicos en Estocolmo, por ejemplo, yo he visto regatas donde esto lo hacen magníficamente bien, pero nosotros hemos perdido un poco la costumbre de todo esto, y por eso digo que este libro que yo he publicado pues es un manual mucho más amplio que esta charla, donde todo esto viene muy bien explicado, o razonablemente explicado, para que bueno, pues los clubs y los navegantes pueden tener un poco la idea de cómo se controla todo esto. Esta, pues es lo mismo, otro error. Este es mi querido amigo que ha fallecido hace muy poco, Juanito Lavarri, con su Artaco. Estábamos en la Gitana, yo estaba con un barco francés, él estaba en el suyo, bandera de España en regata, y lo mismo, una cena, después, muy agradable cena que tenemos todos los años allí, pues le dije, Juan, en regata, tú además que eres una vieja gloria de la vela y lo sabes, que has navegado y has hecho muchas Fastnet, y has navegado con don Juan, etcétera, etcétera, sabes que esto no es correcto. Sí, bueno, ya, pero es que mis tripulantes está bueno. Día siguiente, el arco, pues, bueno, conseguimos que el arco fuera como toca, sin bandera. Sin bandera en la regata, no fuera de la regata. Fuera de la regata el barco, lógicamente, tiene que llevar bandera. Y bueno, entramos en el capítulo clubs. Los clubs de España, cariñosamente lo digo, son un desastre, pero un desastre absoluto. Porque el tema de banderas lo lleva el conserje generalmente, que es el que cuando ya la bandera está deshecha o ya le quedan 4 flecos, pues va y la cambia, pero ni sabe dónde la pone, ni cómo, ni por qué, ni para nada. Entonces los clubs tienen la misma consideración que un barco. Un club, a efectos prácticos, un club es un barco en tierra, o un barco fondeado, o un barco atracado, exactamente igual. Y esa es la consideración del club. O sea que el club no es un ente que esté completamente aparte de todos los protocolos navales, porque forma parte de esos protocolos. En este caso la acuarela esta es de Bayona, de Monterreal, y vemos pues la grímpola del Monterreal, dónde tiene que ir. El pabellón en el pico, como decíamos, porque es el orden prioritario. Esta es una bandera de cortesía, probablemente barcos ingleses en puerto, y además barcos del Yacht Squadron, con lo que ponemos la grímpola en la cruceta de babor, ponemos la bandera inglesa ordinaria en la cruceta de estribor, nunca la bandera de la Royal Navy, y las banderas nuestras en esta posición. Error más frecuente, pensar que el tope del mastelero es para la bandera de España.
Error grave, porque se piensa que la bandera del club no puede estar por encima. No, es que el lugar de honor es el pico, pero lo eran los galeones del siglo XVII y lo es en los clubs en este momento. Este era el Sporting de Bilbao, club emblemático flotante y todos conocemos, que se hundió y lo hace estupendamente bien. Esta era una época en la que Santander además fue muy anterior a todo esto. Los protocolos en Santander se hacían magníficamente bien porque al mando de todo eso estaba el insigne Victoriano López Dóriga, ¿no? Que era un hombre que además de su escuela británica en ese sentido lo hacía magníficamente bien. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, las insignias de un club. El club debe tener, lógicamente, algo que se ha perdido totalmente, que son la grímpola del club y la grímpola de los comodoros, porque el comodoro es una persona que en España no se ha interpretado bien cuál es la función de los comodoros, de los clubs, ¿no? En los clubs británicos el comodoro es el alma mater del club y además es el que ordena y manda todo lo que se hace en un club. El presidente es una figura puramente decorativa. Entonces aquí tenemos un concepto diferente. Parece que el comodoro es el que se dedica a 4 cosas de regatas y equivocamos un poco el tema. Bien, la bandera de comodoro es importante porque también se sabe si el comodoro está en el club o no está, izando la bandera de comodoro en el mástil correspondiente del club. Pueden tener distintos mástiles, desde los más sencillos, como puede ser este mástil seco que no tiene absolutamente nada, es el menos frecuente. Conozco muy pocos clubs que no tengan por lo menos una cruceta, porque es que este mástil no da juego para hacer casi nada. Pero en el supuesto de que hubiera un mástil tan grande como ese, esta sería la disposición correcta. Es la única situación en la que se pueden poner banderas en canasta, que es el pabellón, como vemos en el tope, la bandera del club y otras banderas. Es la peor condición que podemos tener porque esto da poquísimo juego. El siguiente mástil, como vemos, tiene una cruceta y en este caso tenemos el pabellón en el tope, tenemos la bandera del club en la cruceta estribor y tenemos la bandera de Comodoro en la cruceta de babor. En este caso sabemos que el Comodoro está en el club, tenemos la grímpola donde toca y tenemos la bandera. Bueno, en cuanto a la utilización de la bandera, el pabellón en los clubs debiera de hacerse exactamente igual que en los barcos, de orto a ocaso. Hoy las banderas de los clubs están izadas hasta que se quedan sin tejido. Cuando ya le queda un palmo de tejido, pues a alguien se le ocurre que hay que cambiarla o que hay que hacer algo de eso. Bueno, es absolutamente incorrecto. En los clubs serios la bandera se arría a la puesta de sol o al ocaso y se iza por la mañana, igual que en los yates. Y el resto de las banderas exactamente igual. Estas son otras configuraciones que prácticamente las abarcamos casi todas. Aquí tenemos un mástil poco frecuente, que es un mástil con pico sin cruceta, pero los hay, los he visto. Con lo cual, esta sería la disposición. Aquí vemos la bandera del club en el tope, seguimos con la bandera del pabellón en el pico y otras banderas cruceta de babor. Y esta sería la condición más versátil y la mejor de todas ellas. Esto puede ser el mástil que está en la escuela naval o el mástil que tienen algunos clubs que tienen cruceta, mastelero y pico. Esto es perfecto porque podemos tener pues, una gran variedad de puestos que en su distinto orden nos permite situar las banderas convenientemente. En este caso tenemos una bandera de cortesía, la bandera de un club visitante, la bandera de nuestro club y el pabellón. Cosas que se hacen mal, pues infinidad de cosas. Por ejemplo, en Bayona, en el Monterreal, en la regata El Príncipe de Asturias, que lo organizan con la Escuela Naval, izan la bandera del club y de la Escuela Naval debajo. En asta nunca se ponen banderas, jamás. Subordinar una bandera a la otra. La bandera del club es sagrada y se organiza, evidentemente, la Escuela Naval, la bandera de la Comisión Naval de Regatas, se pone en la cruceta de babor perfectamente sin ningún problema. No es en absoluto ofensivo. La Escuela Naval es la que está en mi club y en mi club la bandera, la posición número 2, la bandera del club, tiene que estar en el tope del palo, en este caso en este mástil, en el mástil de Bayona, además, que
como se llama Rafael Olmedo, porque fue su presidente, Rafael Olmedo fue muchísimos años presidente. Es un mástil bastante razonable y bastante bonito, pero no lo usan correctamente. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Esta es la posición correcta y cómo hay que hacer las cosas en un mástil de estas características. Y bueno, la posición de la bandera media pues no tiene nada más que decir, ¿no? La bandera media pues no es más que una expresión de luto que se refleja con una izada de bandera en estas condiciones. Bien, otro error frecuente en los clubs es izar un pabellón nacional institucional, un escudo de España, error absoluto. El club no puede izar una bandera porque es una sociedad privada y no tiene derecho a utilizar una bandera con el escudo nacional. Cosa que, por ejemplo, en una ocasión, pues no sé, la última vez que lo vi fue, me parece que en Laredo, se lo dije al presidente, y la bandera está errónea. La bandera de un club náutico es la misma que tiene un yate que pertenezca al club o un yate cualquiera. Es la bandera con la corona real al centro, que está legislada por el Real Decreto del 77. Y bueno, para el que quiera confeccionar un mástil correcto, pues esto es un pequeño gráfico que hicimos con la disposición. Esto es lo que ocurrió en Santander y lo que ocurre en Santander. Cuando llevamos la driza del pico y la llevamos hasta aquí arriba, hasta el mastelero, o que a veces que no hay ni mastelero casi, como en este caso que sí lo hay correctamente, este aparejo, aunque esté un poco más alto no importa, pero este aparejo da el vuelo razonable y el flameo razonable de esta grímpola del club. En este caso aquí iría la grímpola del club, pero si le meto una driza aquí, esta grímpola se enrollaría en la driza, estaría ahí batiendo con la driza y no flamearía correctamente. Con lo cual, esta es la disposición correcta y es bien fácil de arreglar. Creo que en el Marítimo de Santander esto ya no sé si lo han arreglado. Nano lo debe saber seguramente. Yo creo que sí, o algo se hizo, o se iba a hacer, o algo por el estilo. Luis, nada, por confirmarte que no solo en el Real Club Marítimo de Santander, sino en el Real Club Náutico de Laredo, ha dado buena nota de tus anotaciones y ahora... Porque, bueno, el Marítimo de Santander, cuando yo decía que es que en el caso del Marítimo no es que sea un barco, es que tiene hasta pasarela. Quiero decir que pues tiene además, bueno, el diseño es una auténtica maravilla, pero además tiene, en este caso debe tener simbólicamente una proa y una popa, evidentemente. Un edificio, por ejemplo, como el Náutico de Vigo, pues es un edificio también y tiene un mástil en el puente del barco, con lo cual tiene muchísimas posibilidades también. Bueno, en este caso estamos viendo la clase 15 metros española y vemos las grímpolas de regata. Estas grímpolas de regata no eran una locuración de los armadores que se hacían unas grimpolitas. Esto era obligatorio. Es más, cuando se participaba en una gran regata como los festivales de Caos o de Labre o de Kiel, pues había que mandar la grímpola de los propietarios, con la inscripción había que mandar la propia grímpola y figuraba en el anuncio ya de regata los barcos inscritos y figuraban las grímpolas de los barcos. Y como vemos dos grímpolas cuadradas santanderinas y dos grímpolas triangulares no tan santanderinas. En este caso la encarnita es del Real Club Náutico San Sebastián, del Marqués de Cubas, triangular, la grímpola del Rey es triangular y sin embargo el Sleck del Marqués de Comillas y el Twiga eran banderas rectangulares. Estas banderas rectangulares son de inspiración más británica que española. Esa es la razón de estas banderas. Aquí vemos los 2 metros. El 21 fue el Corzo del Rey, que luego lo compró José María Chavarri y se convirtió en el 21. Y aquí vemos, pues, las que están en blanco es que la Federación Española de Clubes Náuticos tenía ya la referencia del barco, en este caso del Patria o del Pili II, y los propietarios, los armadores, no le habían mandado todavía la grímpola, por eso están en blanco, no porque fueran blancas. Aquí vemos la clase de 8 metros y aquí vemos la clase de los 7 metros. Esto es curioso porque aquí está la bandera del Club de Regatas de Santander y un barco que se llama Santander y tiene número de vela K6 y debajo pone Victoriano López Dóriga. Bueno, pues los barcos se hicieron en 1910 para que participaran
en las primeras regatas del campeonato de la Copa del Rey en Bilbao en 1910, y cada club hizo un barco con acciones pagadas por los armadores que luego se sorteaban. El barco que se hizo en Astillero San Martín fue el Santander, de Victoriano López Dóriga, y tenía K6 número de vela, y lo tripuló Victoriano López Dóriga. Por eso está ahí esa grínpola, y esa grínpola no es la de Victoriano, es la del club, porque el barco entonces pertenecía al club. Por eso la gente me pregunta, ¿qué cosa más rara? Entonces Victoriano López Dóriga tenía una grínpola que era la grínpola del Club de Regatas. No, es que llevaba un barco que era del Club de Regatas, que luego se sortearía, y esa fue la historia de esa grínpola. Y esto es lo que yo decía, que Lloyd, yo esto lo publiqué en el libro mío, el Lloyd publicó, esto es de 1899, 1900, pero publicó hasta 1955 el registro de todos los clubes náuticos y de todas las grínpolas de propietario, habidas y por haber, con lo cual le dio un juego extraordinario para poder averiguar, como aquí vemos el Club Náutico de Bilbao, poco conocido, es anterior al Marítimo de Labra y al Sporting, es un club más antiguo al que estaba en el Teatro Arriaga de Bilbao, y aquí vemos pues la cuota de entrada, el año de función, fue el primer presidente. Tenemos datos muy interesantes. Y aquí tenemos la Racing Flag, que como decía, la diferencia entre una Racing Flag y una grínpola de propietario es que están las banderas de los barcos que además regateaban. Y lógicamente identifican al armador y al nombre del barco. Vemos que están los nombres de los barcos. Y como digo, están clasificadas por colores para que nosotros veamos en el mar una grínpola de propietario y podemos saber cómo se llama, estamos viendo el nombre en la copa y podemos saber además a qué armador pertenece. Bueno, esto ya para terminar son algunos errores bastante frecuentes que se producen o bien por el mal uso de las grínpolas por barcos y personas que tienen cierta importancia. Vamos a ver si yo se lo explicaba al rey, claro, si don Juan Carlos lleva una bandera equivocada, pues va a tener una colonia de imitadores. Si el rey lleva esa bandera, eso es lo que hay que llevar, evidentemente. Pero claro, si el rey lleva la bandera equivocada, pues induce a un error bastante importante. Otro error frecuente son los marinistas. Los marinistas hacían marinas estupendas, pero este marinista pues se equivocó, porque esta bandera no tenía que estar aquí, esta bandera tenía que estar aquí, pero él probablemente como de marino tenía poco y esto es un matiz muy sutil, pues le puso la bandera ahí en popa, que sí está bien, pero debiera ir en el pico, que es donde tenía que ir esta bandera, no aquí. Un error frecuente. Sin embargo, de la fotografía pues es distinto. Errores graves en los museos, yo encuentro maquetas de barcos con un despliegue de banderas totalmente equivocado. He visto una maqueta de la goleta Gálvez, cuando el general Gálvez gana la batalla de Pensacola, y llevaba una bandera roja y amarilla de España en popa, una bandera ya del decreto de Carlos III de 1785. La batalla de Pensacola anterior, no se había inventado la bandera. Luego el que hizo la maqueta, pues la maqueta es estupenda, pero la bandera es equivocada. No se puede llevar una bandera que no existía. Y este es un error que lo vemos entrando en el Museo Naval de Madrid. Vemos una vajilla de Limoges preciosa, que es esta, que se le regaló a Isabel II, con motivo de la inauguración de un nuevo museo naval. El Museo Naval de Madrid no estuvo siempre en el sitio que está ahora, cambió varias veces de ubicación. Y esta es una vajilla de Limoges con un galeón de fondo, que todos los platos tienen este fondo, y vemos una bandera de España. Es curiosa esta bandera, ¿no? Pues claro, como el pintor o el decorador de la vajilla era francés y los colores de la bandera francesa son verticales, dijo, ¿cómo es la bandera española? Pues roja, amarilla y roja. Pues se pintó una bandera con los colores en vertical y se quedó tan ancho. Y ese error está ahí para los siglos de los siglos. Probablemente si le regalan esta misma vajilla a la reina de Inglaterra la devuelve, ¿no? Me imagino. Pero así ocurrió y esta vajilla la podemos ver en el Museo Naval de Madrid. Y ya una foto histórica, Meteo IV, el Kaiser de Alemania, regateando en Caos en 1908, y vemos cómo va. Aquí ya no hay error de marinista ni de interpretación de ningún tipo. Esta es una foto. Y es una foto de Becken, que era el mejor fotógrafo de la época, con lo cual no tiene ninguna duda. Y el Kaiser va en regata. Vemos en algún lado el pabellón alemán del Kaiser, en algún lado del barco, no hay pabellón en regata. ¿Vemos alguna bandera de club por algún lado? No. Vemos en el tope del mayor la grínpola del Kaiser, que era fondo blanco con un águila alemana ahí en el... Bueno, la grínpola de regata del Kaiser, esta única bandera en regata.
Luego, aquí sí que no hay lugar a error. Debe haber un error en el propio armador que se equivoca y utiliza una bandera mal utilizada. Pero en este caso, el Kaiser conocía precisamente muy bien el protocolo y además estaba en Inglaterra, o sea que más le vale cumplir con el protocolo adecuadamente, porque si no lo pondrían a caer de un burro en el Yacht Squadron, que hilaban muy fino en aquellos años. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Y como esto me imagino que puede ser objeto de un montón de preguntas, pues yo encantado de, si no estáis cansados, si queréis preguntarme lo que sea, estoy dispuesto a participar. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, animar a todos los oyentes a que hagan sus preguntas. Yo sí que me voy a aprovechar este turno para hacer la primera. En la fotografía anterior no debía ir la grímpola del club. No, la grímpola del club regata utiliza. Vamos a ver, la secuencia para una regata es, se sale de puerto en navegación ordinaria, porque es una navegación ordinaria. En navegación ordinaria un barco lleva la grímpola del club, en este caso es una goleta en el trinquete, la grímpola de propietario en el mayor, los americanos en esto difieren, invierten eso, pero yo no estoy de acuerdo. Esto Alemania, Inglaterra, Francia lo hacen así, tradicionalmente, y en cuanto se toque de atención, se arría el pabellón, se lleva la grímpola de propietario y se arría la grímpola del club. Esta es la bandera en regata. Y esa es la condición de regata. El barco se retira de la regata por cualquier situación, porque tiene una vía de agua y se retira. ¿Qué es lo que hace el barco? Pues inmediatamente arría la grímpola de propietario, iza la grímpola del club e iza el pabellón nacional. Con esto, el comité de regatas en el agua ya sabe que ese barco no está en regata. Sí, sí. Esta es la secuencia correcta. Y otra cosa, la de cortesía también se arría en regata. En regata, como digo, no se lleva nada más que la grímpola de regata, la racing flag que llaman los ingleses o los americanos. Es la única que se lleva en regata, la única, no se lleva ninguna otra. Y hoy en día, como la racing flag o la grímpola de propietario es complicada en los topes, pues los barcos incluso clásicos, pues no lo hacen correctamente, porque no lo llevan, excepto los barcos ingleses, evidentemente que sí la llevan correctamente. Y bueno, esto es lo que dicta el protocolo. Luego, como vemos, pues bueno, estamos en una época moderna, posmoderna, que ya no sé lo que se hace, pero se hacen las cosas bastante mal, bastante mal. Y en los clubs estamos en lo mismo. Los clubs también tienen bandera de cortesía y también hacen saludos en la mar, que son obligatorios. Por cierto, los saludos en la mar a barcos de la Armada e instituciones de tierra son obligatorios. Y entonces el club hace lo mismo que un barco. Si una goleta de la Armada o una flota de la Armada pasa por delante de un club, lo razonable es que el club haga saludo reglamentario con el pabellón nacional, exactamente igual que si fuera un barco. Ese es el comportamiento correcto de un club. Hombre, yo comprendo que el conserje estará leyendo el periódico, los socios están tomando el vermú y nadie se va a ocupar de que si pasa una fragata hay que saludarla. Pero bueno, esos protocolos se cumplen en muchos clubs de muchos sitios del mundo. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer razonablemente. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Sí. Luis. Perdón. No, adelante. A ver, Jorge, adelante. Vale. Yo, dos preguntas. La primera, cuando enseñaste la gráfica que estaba la tripulación comiendo a bordo, se supone que la bandera roja es la bandera B del CIS, pero en la gráfica era una bandera triangular. ¿Vale cualquier bandera o tiene que ser la B? No. Una bandera triangular roja, no tiene que ser del CIS, quiero decir. Una bandera triangular roja, que era una bandera exclusiva para eso. El CIS no forma parte nada más que en el empavesado de los barcos. Las banderas del CIS se usan nada más que para el empavesado. Todo el resto de banderas del CIS no tienen nada que ver con las banderas, digamos, de protocolo auxiliares. Cuando digo auxiliares, que hay banderas que son de protocolo, pero no auxiliares. Por ejemplo, la letra Q, amarilla, que es la de libre plática, es la bandera que se iza para pedir, lógicamente, con esa bandera, como decíamos, manifiestas que el barco, lógicamente, no tiene ningún problema sanitario a bordo, que todo está en regla, y exiges que las autoridades pues, le den autorización. Ahora, en ese momento, arrías esa letra Q
e izas la bandera de cortesía. Esa es la secuencia correcta. Pero las banderas tanto de propietario a bordo, hay otra bandera, por ejemplo, pues que visita a bordo y propietario no está a bordo, pues hay una bandera, es profeso, pero no es una bandera del CIS. O sea, no se utilizan banderas del CIS porque sería confundir con banderas con un significado diferente, no están diseñadas. La bandera de tripulación comiendo no es una bandera del CIS. Bien. Bueno, y ahora la pregunta, la duda, bueno, que supongo que habrá debate sobre esto. Hace unos días, Arturo Pérez Reverte, bueno, a raíz de todo esto, subió una foto de su barco, y en la popa de su barco estaba la bandera española, le llamaba deshilachada en combates, bandera vieja, honra de capitán. Entonces, bueno, a raíz de ese tuit que subió, se generó un debate, porque la bandera de España que lleva Arturo Pérez Reverte en su barco lleva el escudo nacional y no la corona real. El decreto del 77 sabemos que efectivamente obliga a llevar a los barcos, a los yates deportivos, la corona azul en el medio. Sin embargo, la ley del año 80, que es la que regula las banderas, dice que todas las embarcaciones nacionales deberán llevar la bandera de España. Es decir, es una ley que está por encima de un real decreto. Se abrió un debate, entonces yo lo comenté con un teniente coronel de la Guardia Civil del Mar y me dijo que efectivamente en España ahora mismo solamente hay que llevar una bandera de España. Puede llevar el escudo nacional, puede llevar la corona real o puede no llevar nada. ¿Cómo lo es? Pues yo lo veo estupendamente, pero el teniente coronel ese no tiene ni idea de lo que dice, ni idea. Y además no se ha leído ni los reales decretos ni las leyes, porque es que hay que leerse las cosas porque están perfectamente definidas. Vamos a ver. Y Pérez Reverte, pues escribirá novelas muy interesantes, pero fantasías de banderas en los barcos sujeto a una sanción administrativa. Perdona, Luis, un momento. No puede izar una bandera con un escudo nacional. Un apunte. En el chat subí hace un momento el barco del Rey, el 6 metros actual, que también lleva la bandera con el escudo nacional. Bueno, acabo de decir que el Rey llevaba una bandera equivocadamente puesta en su barco, es mi opinión. Pero bueno, se lo dije a él personalmente. Yo no tengo ningún problema en mantenerlo y además lo puedo razonar perfectamente. Primero porque es un barco, es un yate, el Rey no puede usar una bandera de guerra en un yate porque no es correcto, no debe de usarla, puede usar lo que le dé la gana, pero no debe de usarla. Pérez Reverte tampoco. Y lo de que lo que dice el teniente coronel de la Guardia Civil, pues no se ha leído la legislación. Pues la legislación es clarísima. La bandera de uso en los yates, que está regulada, en la primera, pues fíjate, la primera es de 1875, de Alfonso XII, la primera bandera en los yates, que era la corona real en sus colores. Y eso pasó a la corona real azul en el centro, sin colores. Esa es la bandera reglamentaria para un yate. Y en el tamaño y en el lugar adecuado. Y todo lo demás son especulaciones, que no vienen a cuento porque eso está regulado. Eso ya no es una opinión mía, es que eso está sustentado por una ley y por dos reales decretos. Porque luego está el uso de bandera. Lo que pasa es que el error que se produce es pensar que la bandera española es lo que dice la Constitución. Y es así, es que empezamos de menor a mayor. Lo primero es definir la bandera. La bandera española está definida en el artículo 4.1 de la Constitución y dice que la bandera es roja, amarilla y roja. Pero luego en el uso de banderas, etcétera, y el uso de banderas en los buques, vienen definidas todas las banderas de los buques, de la Armada y no de la Armada. Es decir, un barco civil no puede utilizar un escudo nacional en la bandera, nunca, ni un club náutico tampoco, porque no es una institución oficial. Las banderas con escudo nacional están reservadas a edificios oficiales y barcos de la Armada, exclusivamente, y todo lo demás es incumplir el reglamento. Pero bueno, no quise hablar de las banderas autonómicas, porque se están utilizando banderas autonómicas absolutamente irreglamentariamente. Yo he visto barcos de pesca con una bandera gallega nacional o sin bandera nacional monumental. O más grave, poner una bandera gallega de tamaño bastante importante y una banderita de España debajo. Eso ya es una ofensa a la bandera nacional. Eso es una sanción administrativa, pues que podrían ser 3.000 euros o 4.000 euros. Lo que pasa es que como no pasa absolutamente nada, pues yo he visto entrar a un barco en La Coruña con una bandera republicana. ¿Eso qué es? ¿Una gracieta
pues bueno, lo normal es que le pongan una sanción administrativa. Pero quiero decir que lo de la bandera está perfectamente regulado. Todo lo demás que hemos hablado es un tema de tradición, de protocolos, eso es susceptible de lo que sea. Pero evidentemente con el pabellón no se puede jugar porque eso está perfectamente regulado. Perfectamente regulado. Y utilizamos mal las banderas autonómicas porque se pueden utilizar, pero en el tamaño y en el lugar adecuado. Y la bandera autonómica tiene que ser como máximo 1/3 del pabellón nacional. Y nunca puede estar izada si no está izado el pabellón nacional. Eso es lo que dice la legislación actual. Cuando deroguemos eso y hagamos otra legislación diferente, pues será otra cosa diferente. Pero de momento, eso es lo que hay, ¿eh? Entonces, esa es mi opinión, pero creo que mi opinión está sustentada por lo que te digo, por una reglamentación, que hay que leérsela, porque no hay que leerse, y es perfectamente lógico. Eso es, disculpa, Luis. Sí. Para hacerte un paréntesis y darte la razón. En Santoña, años atrás, entraban cantidad de pesqueros de todas las comunidades, ¿no? Los gallegos, los vascos, los asturianos, y todos portaban su bandera autonómica importante y tal. Pero había alguien en un mutilón del muelle tomando nota de cada folio y pasándoselo a la capitanía. Al año siguiente, las mejores banderas de España, las más preciosas, eran las que entraban en Santoña, porque les habían tocado la ingle. Claro. Vamos a ver, mira, es impensable que en Inglaterra tú atraques en un puerto británico con una bandera mal colocada, incluso mal colocada, pero con una bandera indebida, vamos, te ponen una multa y te precintan el barco. Esto es lo que hay. Lo que pasa es que aquí podemos quemar una bandera de España y una foto del rey y no pasa absolutamente nada. Lo sacamos en el telediario y es una gracieta más. Pero claro, yo ya no tengo nada que decir. Yo en ese tema no entro. Yo entro en el tema protocolos, lo que queráis, pero yo con la bandera nacional solo puedo decir lo que está reglamentado, no puedo decir otra cosa, porque decir otra cosa sería inventarme yo algo que existe. Entonces yo, Pérez Reverte, puede navegar con la bandera, como si quiere poner una bandera pirata en el Penol, pero llevar un escudo nacional, una persona privada en un yate no puede llevar un pabellón de guerra que es una bandera con escudo nacional. El pabellón con escudo nacional, el reglamentado, que está reglamentado el escudo, que no puede ser cualquier escudo, el escudo que está reglamentado hoy, está exclusivamente reservado para embarcación, para barcos de guerra. Luis. Sí. Bueno, enhorabuena. Sobre todo me ha gustado mucho su charla. Yo que soy neófito en este tema, pero me ha gustado, me ha encantado. Tiene razón, además, en los decretos que determinan los valores de las banderas están hasta los valores cromáticos de los colores, que no son cualesquiera, porque se pueden parecer a veces, pero no siempre son los correctos. Yo le quería preguntar una cosa. Ya como una cosa de tradición que ya se ha perdido, sabe que en Santander tenemos el último... Por favor. Sí, Luis, gracias. En Santander sabéis que tenemos el único mástil de semáforos de España que queda ahora mismo. Hay edificios de semáforos por ahí, en Galicia tenéis uno, pero es el único mástil. Mi pregunta es, los barcos que hablaban con el semáforo, en este caso el de Santander, que estaba ahí cerca de Cabo Mayor, en Cueto, las banderas que subían, que son como la letra Q, todas se hacían cuando se comunicaban con el semáforo, con el semaforista que estaba allí de servicio, el marino, que subían en la cruceta de babor. ¿Y es el lugar donde se hacía esto? Sí. Y además, bueno, antes del CIS sabes que se utilizaban banderas que no existía el código CIS. El código CIS es un código pues, de 1800 y bastante, no recuerdo ahora exactamente, pero es bastante moderno, ¿no? Pero antes del CIS estos semáforos eran muy importantes. En Santander, además, en el Marítimo tenéis un grabado precioso de un semáforo de Santander con todo ese bandera. El más antiguo de España es el de Mallorca. Y esos semáforos tenían una importancia. Claro, no había radio, no había forma de comunicarse. Y esos semáforos tenían una importancia enorme. Entonces, en el protocolo de los semáforos hay unos manuales de la época muy interesantes, que yo he visto algunos, que son muy bonitos, donde se describe cómo se izaban esas banderas, en qué cruceta, de qué manera, etcétera, etcétera. Y eso estaba perfectamente codificado. La tradición viene de muy atrás, ¿no? Viene de muy atrás. Lo que pasa es que tenemos tendencia a meter en el mismo saco las grípolas de propietario, banderas de regata, pabellón nacional, banderas autonómicas, y claro, son cosas diferentes. Yo por eso siempre diferencio que el pabellón va por un lado y el resto de la bandera va por el otro. Pero el pabellón no podemos
Estamos intentando recuperar ahora la bandera de la Federación Española de Clubes Náuticos, que como digo, es la que tiene la corona real en el tercio inicial de la bandera, a un tercio, no estaba en el centro, y además tiene un ancla en el ángulo superior al asta. ¿Esa bandera cómo se puede recuperar? Pues habrá que pedir a la Administración pues, que pueda modificar el decreto ley que regula esa bandera para que conceda. Va por muy buen camino, yo creo que lo conseguiremos, porque esa bandera se perdió por una razón, porque en el decreto del 77 la que había era la anterior. Se decretó esta nueva, nadie alegó nada y se puso la que está en vigor. Y el tamaño, el que en aquel momento definieron, como digo, una bandera de 75 centímetros para un barco de 100 toneladas, me parece una cosa ridícula, pero ahí está. Y entonces, cuando la gente me pregunta el tamaño, porque yo veo a veces barcos con una bandera en popa fantástica, eso de que la bandera debe tocar en el agua y eso, bueno, eso es una leyenda urbana que no debe de ser. La bandera de un barco es como el largo de un pantalón, debe rozar el zapato ligeramente, pero no ir arrastrando bandera por el agua. Pero evidentemente hay muchos barcos que llevan una bandera no reglamentaria, pero ¿le van a multar a un barco por llevar la bandera un poco más grande de lo normal? Pues no creo que lo multen. Pero en Inglaterra hilan tan fino que si llevas una bandera por encima del tamaño reglamentario, pero es en Inglaterra. Aquí, pues fijaros lo que cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues esto es lo que hay. Muy bien, gracias. De nada, a ti. Mira, Luis, pregunta a Jesús Bachiller, dice, ¿la bandera Q anterior a la de cortesía se iza a babor o a estribor? Se iza a estribor, se iza a estribor, porque la bandera de cortesía la vamos a poner en estribor. Y precisamente hay gente que iza las dos banderas al mismo tiempo. Esto ya es un problema más de urbanidad que de otra cosa. Lo suyo es primero izar la bandera que indica nuestro estatus en el barco, que no hay ningún problema sanitario, que estamos libres de cualquier problema y que voy a acceder al puerto. Y usted va a venir a mi barco, lo va a inspeccionar y me va a dar la autorización administrativa para navegar en sus aguas. En ese momento, esa bandera se arría y se iza en la misma cruceta de estribor la bandera de cortesía, que en este caso es la bandera ordinaria, no la bandera especial. Como digo, Inglaterra tiene banderas de 3 colores diferentes: la blanca de la Royal Navy, la azul institucional, puede utilizar, por ejemplo, el Royal Thames, algunos clubes británicos que usan esa bandera, y nosotros en España teníamos el privilegio de esa bandera que tiene el ancla pequeñita en el ángulo superior al asta, que era la de la Federación Española de Clubes Náuticos, que fue la bandera que diseñó precisamente Victoriano López Dóriga, presidente de la primera Federación Española de Clubes Náuticos. Así que esa bandera tiene un origen santanderino, esa bandera. Sí, señor. Mira, otra pregunta aquí a través del chat, además de numerosos agradecimientos y indicaciones de que ha sido muy interesante la conferencia. Pregunta Francisco Javier Aragón, ¿la ubicación del Grimpolón de la Real Liga Naval dónde debe ser? Pero en la Real Liga Naval, el Grimpolón, ¿quién lo lleva? No entiendo la pregunta muy bien. Bueno, entiendo que miembros de la Real Liga Naval, pues si quieren lucir el Grimpolón de la Real Liga Naval, ¿dónde deberán? Exactamente el mismo lugar que la de un club, sustituida por la del club. Lo mismo que decíamos que en un club podemos sustituir la del club por la de propietario, podemos sustituir la del club por la de la Liga Naval. Pero si no quisiéramos variar la grímpola del club, que va vamos a suponer que es un sloop de cierto tamaño, y queremos mantener la grímpola del club, el pabellón en su sitio, el pabellón nacional en su sitio, y queremos izar la de la Liga Naval. La podríamos izar, aunque a mí no me gusta ese procedimiento, en la cruceta de estribor. En este caso, podría ir en la cruceta de estribor, pero lo suyo sería llevarla en el tope sustituyéndola por la del club. Hay que optar por una cosa, que no se puede llevar la verbena de la paloma en los barcos. Lo que no se puede hacer es lo que no he conseguido en el Sporting de Bilbao y el Marítimo de Labra. Son 2 clubes que se fusionaron y tienen 2 grímpolas que para el papel de cartas, como yo le dije al Comodoro, está estupendo. Pero en un barco no se puede poner 2 grímpolas una debajo de otra, porque en Canadá es una incorrección. Entonces, hay que definir y hacer una bandera única para el club actual, aunque sea la fusión de 2 clubes.
no lo quieren hacer, porque cada uno tiene su corazoncito, unos son del Sporting, otros son del Marítimo, y llevan 2 banderas. Y entonces ves a los barcos del Sporting con la bandera del Sporting y la del Marítimo debajo. Y eso es incorrecto, primero porque está subordinando una bandera a la otra y porque además no se izan en la misma driza 2 banderas del mismo significado, ¿eh? Solo se izan en canasta banderas del código CIS para expresar pues, un mensaje concreto, pero no se izan banderas en canasta jamás. Banderas del mismo rango, evidentemente, ¿eh? No, 2 banderas de un club no pueden ir en la misma driza, de ninguna de las maneras, cosa que hacen erráticamente en Bayona, claro, ya se lo he dicho, pero bueno, no tienen mucho interés en esto. Creo que hay clubes que son más proclives a esto y otros menos proclives. Ahora se está haciendo un gran club de mar en Palma de Mallorca, que se están gastando una fortuna. Yo creo que va a quedar un club estupendo y bueno, espero que vaya a tener el mástil más bonito de España. Que merece que un club de esa envergadura y donde hay barcos muy importantes siempre, pues creo que debe tener un mástil razonablemente bueno. Hay cosas incomprensibles. Yo he visto el club más espectacular que he visto, pequeño pero magnífico, es el que hizo Bulgari en Dubái. En Dubái, muy cerca de Marina Dubái, se hizo un club magnífico, se hizo una isla con el club, hasta un mes, y el mástil que tienen en el club es un mastilete allí perdido en una punta de no sé dónde y podría estar perfectamente en la feria de Carballino, el mástil de ese club. Después de haberse gastado millones, pero cientos de millones en hacer un que hasta las son niño búlgaro y del puente en la isla con tierra y tienen un mástil de señales pues absolutamente terrorífico. Prueba de que en este tema pues no tuvieron asesorado, porque con el dinero que se han gastado tendrían que tener un mástil ahí espectacular, ¿no? Pues, o al menos acorde con la importancia del club. Pues no es así. Y además, este es un tema barato, porque yo siempre digo que las banderas es un problema de interés y de cultura naval, porque es un tema caro. Yo no pongo una bandera en el tope del motor, haya que gastarse 5.000 euros para izar la bandera ahí. Yo propongo sistemas facilísimos de poder izar una grímpola en el tope de un palo sin prácticamente poquísimo gasto. De la cantidad de dinero que gastamos en los barcos, en electrónicas, en aparatos, en velas, en cabullería, en mosquetones, en todo lo habido por haber, que cuesta todo un dineral, quizá lo más barato es lo que tenemos más descuidado. Y barcos, como digo, como el Lady Anne, por poner un ejemplo, un 15 metros internacional que lleve la Inglaterra en el penol de la botada, me parece hermoso. Y esto es así, por desgracia es así, pero bueno, son los tiempos modernos. Bien, Luis, tengo una pregunta. Soy Midi, Luis. No sé si me oyes. ¿Sí me oyes? Perfecto. Gracias. Mira, efectivamente las grímpolas de club últimamente no se están llevando prácticamente en ningún barco. Tú has dicho que uno de los problemas, pues todos sabemos que es la electrónica cada vez más sofisticada que llevamos arriba y las dificultades que hay para izar verdaderamente bien esa bandera. Te estaba oyendo ahora que tenías soluciones para eso. ¿Nos apuntas un poco cómo solucionas el izar perfectamente en un barco, en un sloop perfectamente una grímpola de club? Yo lo que puse aquí diapositiva, espera que la busco y la vemos. Aquí está. Este, como veis, con los topes de los palos, ¿eh? Y esto es un mastilete fijo, que puede ser de fibra, de aluminio, de carbono, de lo que tú quieras, lo más sofisticado que hay. Entonces, esto requiere una driza, es evidente que requiere una driza. Y hoy en general los regatistas, pues lo de poner una driza ahí, les incordia, no quieren, etcétera, etcétera. Yo hablo de lo que se debe de hacer, luego a uno a lo que le parezca. Entonces, esto es lo que es un pig stick, que es un pequeño mastilete que tiene un tiro asimétrico, es decir, tú lo izas, la driza está en continuo y cuando tú tiras de un lado, al llegar al tope, como tiras asimétricamente, se pone vertical, casi vertical. Como ves, no llega a la verticalidad. Y estas son distintas opciones. Este es otro mastilete que está, como ves,
atornillado al palo. Como digo, esto es un mastilete que tiene que sobrepasar la electrónica, porque esta grímpola no puede flamear encima del anemómetro ni de la antena, porque entre otras cosas se enrollaría con la antena, rompería el anemómetro, en fin, un desastre. Con lo cual, bueno, el izado y el arriado de esto tiene su cierta dificultad, pero con un poco de interés se puede hacer. Y estas son las distintas opciones que se ven ahí, que son muy fáciles. Si tú además te fijas en algunos barcos ingleses modernos, ketch grandes que pueden llegar a Santander, incluso no tienen por qué ser clásicos, barcos absolutamente modernos. Hay barcos del Yacht Squadron que son un Oyster 55 ultramoderno o un barco de 5, sus grímpolas puestas en su sitio. O sea que esta solución es relativamente fácil, solo es cuestión de querer hacerlo, pero esa es una posibilidad. Esta diapositiva, que la puedes copiar donde quieras, pues te da una idea, pero esto se puede hacer de cualquier forma. Las personas que se dedican a jarcias y a hacer trimados de palos lo hacen no hay ni que bajar el palo, porque claro, si el problema... El problema, Luis, ya sabes cuál es. Ahora las electrónicas levantan mucho sobre el palo, sobre todo las Bruce, por ejemplo, levantan bastante sobre el palo, y además luego tenemos esa manía de armador de regata que meter pesos ahí arriba, meter otro mástil o un pic, o meter una polea, pues siempre nos... Bueno, eso puede ser carbono, con lo cual eso pesa... cero patatero. Sí, hay soluciones. Te puedo decir que en la última vez que he estado en Caos y además en Escuadrón, he visto algún barco con una pegatina puesta en el alto de palo del Escuadrón, una pegatina, que esa no se puede bajar durante la regata. Pues si una pegatina es que el Yacht Squadron está perdiendo ya los papeles. Ya. Sí. Y en cualquier momento perderá la pegatina también, porque eso me parece los coches de choque, lo de la pegatina, pero bueno, el Yacht Squadron yo lo idealizo, porque ya sabes lo que es el Yacht Squadron y lo que fue. Sí. Bueno, se está popularizando demasiado el tema. Y entonces lo de la pegatina me parece penoso, poner una pegatina al palo. Bueno, eran unos barcos pequeños que estaban regateando y que los tienen ahora allí para el Team Race. Y bueno, lo habían solucionado así porque son pequeñitos. Sí. Bueno, de todas formas ya te digo que lo de en regata, el seguir este protocolo ya no está, no es que esté derogado o no derogado, porque nunca fue una ley, pero es una tradición, pero que no se esté haciendo tampoco es un pecado mortal, ni nadie te va a sancionar por eso, ¿comprendes? Pero evidentemente ya ves que en las regatas importantes, como has visto ahí, el Campeonato del Mundo de 6 metros, pues nadie lleva un pabellón nacional. Los barcos ahí, la flota de San Genaro, con unas banderas de España, dándolas por el que a lo mejor creen que es más clásico el barco arrastrando la bandera, pero es que además en regata 6 metros no tiene que llevar una bandera de España ni de nada, no lleva bandera. Y eso es no poner el pabellón en la popa, simplemente, ahí no hay que hacer nada. Otro tema es pinchar una bandera de regata en el tope, porque eso es complicado. Complicado según cómo, porque hoy en esos barcos van muchos profesionales, subes ahí a un muchacho al tope, la pincha y va pinchada, y se acabó. Y no hay que poner ni diriza, Pongo un tinterito miniatura, pum, un stick pequeñito de carbono, pum, lo pincho ahí y ya está. Y ya tengo la Racing Flag montada. Es tan fácil como eso. O sea que es cuestión de interés. Bueno, ahí yo ya no entro en eso. No sabía lo de la pegatina, pero no, era una clase muy pequeñita, ya te digo. Es una anécdota. Es una anécdota que no tiene por qué... No lo creo. Un barco grande, porque además en los estatutos del club dicen clarísimamente que la potestad que tiene un socio de utilizar el pabellón de la Royal Navy queda totalmente en suspenso si no lleva la grímpola del club en el tope del palo mayor. Luego, condición sine qua non. ¿Qué puedes hacer? ¿Llevar la grímpola del club? Pues tienes que poner el palo ordinario, que es la bandera roja ordinaria, pero nunca la de la Royal Navy, porque te exigen que cumplas con el protocolo para llevar el pabellón. Es decir, que el pabellón requiere una etiqueta concreta. Eso es lo que quiere decir. Y la bandera es el único club del mundo que puede utilizar esa bandera. Y la tiene que utilizar con unas condiciones. Por eso te digo que me extraña que un barco grande no lo cumpla, porque eso es imposible. Muy bien, muchas gracias, Luis. De nada, Bueno, ¿alguna pregunta más?
Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer de nuevo a Luis pues, las atenciones que tiene con esta federación y con todos los amantes de la vela, que son realmente los que tienen la oportunidad de aprovecharle y de degustar pues, estas perlas que nos va soltando a través de esta serie de conferencias. La verdad es que creo que es de agradecer el interés y la dedicación que ha tenido a la hora de ilustrar este libro con unas fabulosas acuarelas de las que habéis podido ver también a lo largo de esta conferencia. El libro yo creo que se puede adquirir además en distintos lugares, desde luego que en la Federación Cántabra de Vela se puede adquirir este libro también sobre los protocolos, que yo creo que tenemos que recuperar. Vemos que tienen un significado, es por algo, y creo que entre todos pues debemos recuperar estos protocolos. Bueno, pues sin más, creo que se merece un fuerte aplauso. El calor de las conferencias en directo pues no se tienen tanto aquí en internet, pero yo espero y estoy seguro de que te va a llegar pues este calor y esta gratitud que te tenemos. Luis, muchísimas gracias. A todos nosotros y bueno, muchas gracias, Luis. De nada. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Hasta pronto, gracias. Ya lo siguiente es que podamos contar contigo presencialmente en una próxima ocasión. Por supuesto, yo me ofrezco para cualquier consulta fuera de esta conferencia, para cualquier club, cualquier comodoro que quiera saber cualquier tema, encantado de poder echarle una mano si haga falta. Desde AEBEC, que estamos pues, haciendo bastante promoción de todas estas tradiciones, y desde la Real Academia de la Mar, en la que también estoy, y bueno, el que quiera hacer cualquier tipo de consulta, estoy a su entera disposición. Encantado.